Daniel Martínez era un hombre de 40 años que había construido una vida estable en la gran ciudad. Trabajaba como arquitecto en una firma reconocida, vivía en un cómodo apartamento en el centro, y había logrado todo lo que, en apariencia, podía desear. Sin embargo, había un vacío en su vida que nunca había logrado llenar, un vacío que llevaba arrastrando desde la adolescencia. Todo comenzó 20 años atrás, en un pequeño pueblo costero donde Daniel creció. Aquel lugar, con sus playas de arena blanca y sus estrechas calles empedradas, era un rincón del mundo que se había quedado congelado en su memoria, siempre igual, siempre el mismo. Pero el recuerdo más vívido de su juventud no era el pueblo, sino Isabel, su primer y único gran amor. Isabel Torres había llegado al pueblo en su último año de secundaria, cuando su padre aceptó un puesto como profesor en la escuela local. Era una chica de ciudad, con un encanto y una energía que contrastaban con la vida tranquila y pausada del pueblo. Desde el primer momento en que Daniel la vio, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Isabel era todo lo que él no sabía que estaba buscando, inteligente, divertida, y con una visión del mundo que le abrió los ojos a nuevas posibilidades. El verano en que se conocieron fue el mejor de sus vidas. Pasaron las tardes paseando por la playa, hablando de sus sueños y de lo que harían cuando terminaran la escuela. El amor que surgió entre ellos fue tan intenso como efímero. Al final de ese verano, el padre de Isabel recibió una oferta para regresar a la ciudad, y aunque prometieron mantenerse en contacto, la distancia y el tiempo hicieron su trabajo. Las cartas y llamadas se fueron espaciando hasta que, finalmente, dejaron de existir. Daniel intentó seguir adelante, pero nunca pudo olvidar a Isabel. Sus años en la universidad fueron una mezcla de nuevas experiencias y la constante sensación de que algo faltaba. Intentó salir con otras chicas, pero ninguna lograba hacerle sentir lo que Isabel había despertado en él. Después de graduarse, se mudó a la ciudad, donde se enfocó en su carrera, construyendo una reputación en su campo. Sin embargo, en sus momentos de soledad, se encontraba pensando en lo que podría haber sido. Con los años, Daniel se sumergió en su trabajo. Se convirtió en un arquitecto exitoso, reconocido por su habilidad para combinar funcionalidad y belleza en sus diseños. Pero su vida personal seguía siendo un espacio vacío. A pesar de los intentos de sus amigos por emparejarlo, él siempre encontraba una excusa para mantenerse soltero. En su interior, sabía que aún estaba esperando a Isabel, aunque no lo admitiera ni siquiera ante sí mismo. Un retorno obligado. Una mañana de otoño, Daniel recibió una llamada que lo obligó a enfrentarse a su pasado. Su madre le informó que su padre había sufrido un infarto y que estaba en estado crítico. Sin pensarlo dos veces, pidió un permiso en el trabajo y condujo de vuelta al pueblo donde había crecido. La carretera que lo llevó allí estaba llena de recuerdos, cada curva y cada colina le traían a la mente imágenes de su juventud. Cuando llegó al hospital, encontró a su madre agotada y preocupada. Su padre estaba estable, pero los médicos no eran optimistas sobre su recuperación. Daniel se instaló en la casa de sus padres, dispuesto a pasar todo el tiempo que fuera necesario para apoyarlos. El pueblo seguía siendo casi igual que cuando lo dejó, aunque algunas caras nuevas y negocios diferentes mostraban el paso del tiempo. Durante las semanas siguientes, la rutina se convirtió en su nuevo normal. Daniel pasaba los días ayudando a su madre con las tareas de la casa y visitando a su padre en el hospital. Por las noches, se sentaba en el porche, mirando las estrellas y dejando que los recuerdos del pasado lo envolvieran. Fue durante una de esas noches cuando decidió dar un paseo por la playa, el lugar que siempre había sido su refugio. Caminaba por la orilla, dejando que el sonido de las olas lo calmara, cuando de repente vio una figura conocida a lo lejos. Isabel. No podía ser, pensó, pero sus ojos no le engañaban. Estaba allí, de pie, mirando el mar como tantas veces lo habían hecho juntos. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras se acercaba,
sin saber si era el destino o una simple coincidencia. ¿Isabel?, preguntó, casi temeroso de romper el hechizo. Ella se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Daniel sintió que el tiempo se detenía. La mujer que tenía delante era mayor, claro, pero en sus ojos seguía brillando la misma chispa que recordaba. Daniel, susurró ella, con una mezcla de sorpresa y emoción. Durante los siguientes minutos, que se convirtieron en horas, ambos caminaron juntos por la playa, poniéndose al día sobre los últimos 20 años de sus vidas. Isabel le contó que, después de dejar el pueblo, había intentado adaptarse a la vida en la ciudad, pero nunca había encontrado un lugar donde se sintiera verdaderamente feliz. Se casó joven, con un hombre que parecía ser todo lo que ella necesitaba, pero el matrimonio fue un error desde el principio. Después de un amargo divorcio, decidió regresar al único lugar donde alguna vez había sentido paz. Daniel la escuchaba, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por tenerla de nuevo en su vida, aunque fuera por un momento, y tristeza por todo lo que ella había pasado. A medida que la noche avanzaba, ambos comenzaron a darse cuenta de que los sentimientos que habían compartido en su juventud no se habían desvanecido, sino que habían estado latentes, esperando el momento adecuado para resurgir. Un amor renacido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Daniel. Mientras continuaba cuidando a su padre, que poco a poco mejoraba, pasaba cada momento libre con Isabel. Revivieron su vieja rutina, largas caminatas, conversaciones interminables y una conexión que parecía haberse fortalecido con los años. Sin embargo, ambos sabían que no podían simplemente retomar donde lo habían dejado. Habían vivido 2 décadas de experiencias y dolores que no podían ignorar. Un día, mientras estaban sentados en la antigua cafetería del pueblo, Isabel le confesó que, aunque estaba feliz de haberlo encontrado de nuevo, temía que las heridas del pasado aún fueran demasiado profundas. Daniel, hemos cambiado tanto, dijo ella, jugueteando nerviosamente con su taza de café. No sé si podemos simplemente ignorar todo lo que ha pasado. Daniel, que había estado pensando en lo mismo, tomó su mano y la miró a los ojos. No quiero ignorar el pasado, Isabel. Quiero que construyamos algo nuevo, algo que tenga en cuenta lo que hemos vivido. No podemos ser los mismos de hace 20 años, pero tal vez podamos ser algo mejor. Isabel sonrió, con lágrimas en los ojos. Yo también lo quiero, Daniel. Pero necesito tiempo. He pasado por tanto, y aunque sé que aún te amo, necesito estar segura de que esto es lo correcto. Daniel comprendió. Ambos habían sido heridos por la vida de maneras que ni siquiera imaginaban cuando eran jóvenes. La pasión de su juventud se había transformado en algo más profundo, más complejo. Sabía que no podía forzar las cosas, que necesitaba darle a Isabel el espacio que ella necesitaba para sanar. Acordaron tomarse las cosas con calma, explorar su relación sin prisas y ver a dónde los llevaba el destino. Pasaron semanas en las que su relación floreció como nunca antes. Pero también aparecieron desafíos. El exmarido de Isabel, un hombre influyente y manipulador, descubrió su relación y comenzó a entrometerse en sus vidas. Utilizó su poder para hacerles la vida difícil, intentando asustar a Isabel para que regresara con él. Daniel, enfurecido por las amenazas, decidió enfrentarse al hombre. La confrontación fue tensa, con Daniel dejando claro que no permitiría que nadie dañara a Isabel. Aunque el exmarido se retiró, no sin antes lanzar amenazas veladas, el incidente dejó a Isabel más preocupada que nunca. Temía que el hombre que una vez había amado y ahora odiaba intentara algo más peligroso. La tensión entre el deseo de estar juntos y el miedo a las repercusiones empezó a pesar en su relación. Isabel se encontraba en una encrucijada. ¿Podría arriesgar su bienestar y el de Daniel por la posibilidad de un amor renovado? ¿O sería más seguro alejarse nuevamente, como había hecho tantas veces antes? Daniel,
por su parte, se negaba a dejarla ir. No después de haberla encontrado de nuevo. Decidió hablar con un amigo suyo de la universidad, ahora abogado, para ver qué se podía hacer para protegerse de las amenazas del exmarido de Isabel. Juntos, trazaron un plan para asegurarse de que Isabel estuviera a salvo, incluyendo una orden de alejamiento y un cambio en sus rutinas diarias para evitar posibles confrontaciones. Sin embargo, Isabel aún sentía que una sombra oscura se cernía sobre ellos. Una noche, mientras estaban en casa de Daniel, ocurrió algo que lo cambió todo. Recibieron una llamada anónima en la que una voz desconocida les advirtió que estaban siendo observados y que debían separarse si querían evitar un desastre. La llamada, que llegó justo después de la cena, interrumpió una noche tranquila. Daniel e Isabel estaban sentados en el salón, rodeados de los libros y documentos de su proyecto, cuando el teléfono sonó. Daniel respondió, esperando escuchar a un amigo o a un colaborador, pero en su lugar, una voz grave y distorsionada le habló con frialdad. Están siendo observados. Si no se separan, ambos sufrirán consecuencias graves. Esto es su última advertencia. La llamada terminó abruptamente, dejando a Daniel e Isabel en un estado de shock. La voz no les era familiar, y no podían imaginar quién podría estar detrás de esta amenaza. La primera reacción de Isabel fue el miedo. Su rostro se tornó pálido y sus manos temblaban. ¿Qué significa esto, Daniel? Preguntó Isabel, su voz entrecortada. Daniel intentó mantener la calma, aunque su mente estaba trabajando a toda velocidad. Sabía que debían tomar en serio la amenaza, pero también era consciente de que ceder al miedo solo les daría ventaja al desconocido. Vamos a llamar a la policía y reportar la amenaza, dijo Daniel, tratando de sonar firme. No podemos permitirnos ignorar esto. Isabel asintió, aunque no estaba completamente convencida. La idea de separarse, incluso temporalmente, le resultaba dolorosa e inaceptable. Daniel también sentía lo mismo, pero sabía que debían priorizar su seguridad. Investigación y sospechas. A la mañana siguiente, la policía llegó para investigar la llamada. Daniel e Isabel les contaron todo lo que sabían, y aunque los oficiales tomaron nota de la amenaza, les advirtieron que no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Les sugirieron que tuvieran cuidado y que mantuvieran un perfil bajo mientras la investigación avanzaba. Isabel y Daniel se encontraban en un limbo de incertidumbre. Mientras la policía revisaba las grabaciones de las llamadas y trataba de rastrear el origen, ellos tomaron precauciones adicionales. Instalando cámaras de seguridad en su casa y alterando sus rutinas diarias, comenzaron a vivir con una constante sensación de vigilancia. Las semanas siguientes fueron tensas. Isabel y Daniel se mantenían alerta, pero también intentaban llevar una vida lo más normal posible. La presión y el estrés comenzaron a afectar su relación, provocando discusiones sobre cómo manejar la situación. Isabel, en particular, estaba angustiada y temía que la amenaza fuera más seria de lo que inicialmente pensaron. La tensión alcanzó un punto crítico cuando una serie de incidentes menores comenzaron a ocurrir. Unas huellas sospechosas cerca de su casa, mensajes anónimos dejados en su buzón y una serie de llamadas de ventas telefónicas que parecían demasiado interesadas en detalles personales. Aunque no podían conectar estos eventos directamente con la amenaza, la sensación de estar bajo asedio era innegable. En medio de esta agitación, Julia, la hija del antiguo amigo de Isabel, regresó al pueblo para continuar con su investigación. Ella había estado en contacto con Daniel e Isabel durante el proceso de investigación del libro y había desarrollado una relación cercana con ellos. Decidió ofrecerles su ayuda para investigar la amenaza, utilizando sus habilidades como periodista para tratar de desentrañar el misterio. Julia comenzó a investigar por su cuenta, revisando cualquier pista que pudiera ayudar a identificar al responsable de las amenazas. Utilizó su conocimiento del pueblo y sus contactos para obtener información adicional.
A medida que avanzaba en su investigación, descubrió algo sorprendente, un antiguo antagonismo entre el exmarido de Isabel y su familia, que parecía haberse mantenido en la sombra durante años. Julia encontró documentos que revelaban que el exmarido había intentado manipular a varias personas en el pasado para obtener lo que quería. Al parecer, había intentado intimidar y amenazar a otros en situaciones similares. Julia también descubrió que había una serie de rumores y especulaciones sobre el exmarido, incluyendo la posibilidad de que tuviera contactos en el mundo del crimen organizado. Con esta nueva información, Daniel e Isabel se dieron cuenta de que la amenaza podía ser más grave de lo que habían imaginado. No era solo una cuestión de un exmarido despechado, sino posiblemente de una red de personas dispuestas a hacer daño. Con la evidencia en mano, Julia llevó el caso a la policía, quienes decidieron tomar medidas más serias para proteger a Daniel e Isabel. La policía organizó patrullas adicionales alrededor de su casa y llevó a cabo una investigación más exhaustiva sobre el exmarido de Isabel y sus posibles conexiones con el crimen organizado. Un día, mientras Daniel e Isabel estaban en casa, recibieron una visita inesperada de la policía. Los oficiales les informaron que habían rastreado al responsable de las amenazas y que habían logrado identificar y arrestar a varios individuos vinculados al exmarido de Isabel. La noticia fue un alivio, pero también un recordatorio de que la amenaza no había sido una simple broma. El arresto de los involucrados y el desmantelamiento de la red que había estado detrás de las amenazas trajeron un sentido de liberación para Daniel e Isabel. La sensación de estar vigilados y amenazados comenzó a desvanecerse, aunque las secuelas emocionales de la experiencia quedaron. Con el tiempo, Daniel e Isabel pudieron recuperar una vida más tranquila y normal. La publicación del libro finalmente se llevó a cabo sin más incidentes, y el evento fue una celebración de no solo su logro profesional, sino también de su capacidad para superar los desafíos juntos. La experiencia les había enseñado la importancia de la resiliencia y la fuerza de su amor. Habían aprendido a enfrentarse a las adversidades y a no permitir que el miedo dictara sus decisiones. La comunidad, que había estado a su lado durante los momentos difíciles, los recibió con los brazos abiertos, y Daniel e Isabel encontraron una nueva apreciación por el apoyo y la amistad que los rodeaba. En el epílogo de su historia, Daniel e Isabel se dieron cuenta de que, a pesar de todo lo que habían pasado, el amor que compartían había salido fortalecido. La adversidad no solo había puesto a prueba su relación, sino que también había reforzado su compromiso el uno con el otro. Agradecieron la oportunidad de haber pasado por todo esto juntos, sabiendo que el verdadero amor puede superar cualquier desafío. A medida que el tiempo pasaba, Daniel e Isabel comenzaron a planificar un futuro que reflejara no solo sus intereses y pasiones individuales, sino también su compromiso compartido con el bienestar de su comunidad. Decidieron dedicar parte de su tiempo a trabajar en proyectos de restauración de edificios históricos en el pueblo y en programas educativos para los jóvenes interesados en la arquitectura y la historia local. Isabel encontró una nueva pasión en la educación y comenzó a dar clases de jardinería y diseño paisajístico a los residentes del pueblo, mientras que Daniel continuó con su carrera como arquitecto, pero con un enfoque más centrado en proyectos que beneficiaran a la comunidad. Juntos, contribuyeron al desarrollo y la revitalización de su entorno, mientras disfrutaban de una vida llena de propósito y satisfacción. El reencuentro con Isabel y la superación de las adversidades que enfrentaron solo sirvieron para fortalecer su amor y su vínculo. A medida que envejecían, Daniel e Isabel miraban hacia atrás con una sensación de logro y gratitud. Sabían que, a pesar de las dificultades, habían encontrado un amor que había perdurado a través del tiempo y que había resistido las pruebas más duras. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Daniel e Isabel se tomaban de la mano, con la certeza de que su historia no era solo una crónica de amor, sino una celebración de la resiliencia, la esperanza y el poder de superar las pruebas de la vida. En su pequeño rincón del mundo, habían encontrado la paz y la felicidad que siempre habían buscado, y sabían que, juntos,
Podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Tu tiempo es valioso, y nos alegra haber podido compartir este relato contigo. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más relatos fascinantes y conmovedores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video y ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido especial. Hasta la próxima, y gracias por estar aquí.